Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a ver lo que es electromagnetismo 2. ¿Qué es electromagnetismo 2? El electromagnetismo 2 está basado en el estudio de la fuerza magnética. Cómo un campo magnético uniforme ejerce una fuerza sobre una carga. ¿Y cómo va a ser la carga? Tiene la carga para que el campo magnético ejerza una fuerza magnética sobre esa carga. La carga debe estar en movimiento. Para que la carga esté en movimiento, ese vector que debe tener velocidad, debe tener velocidad. Ahí lo tenemos. Profesor, ahí debe tener velocidad. Ahí lo tenemos. Entonces, acá lo tenemos el vectorcito. Vamos a graficarlo. Mira por acá. Profesor, entonces para que el campo magnético le ejerza una fuerza, ¿qué? Fuerza magnética, la carguita debe tener velocidad. Por acá le vamos a hacer sus aspitas respectivas. Profesor, ¿y de qué manera vamos a representar la fuerza magnética con respecto al vector velocidad y a las líneas de campo magnético? Por ejemplo, acá le vamos a poner el vector de campo magnético. Por acá le vamos a poner el vector de campo magnético. Mira por acá. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Entonces, ¿de qué manera lo vamos a representar? Lo vamos a graficar. Mira, el vector de la fuerza magnética, mira, debe ser perpendicular tanto a la velocidad, tanto al vector velocidad como a las líneas de campo. De esa manera se va a graficar. Profesor, por acá vamos a tener lo siguiente. Mira, profesor, por acá vamos a tener lo siguiente. Mira, ahí lo tenemos. Y para el otro vamos a tener lo siguiente. Mira. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera vamos a representar. ¿Y de qué manera tenemos acá la regla de la palma de la mano derecha? La palma de la mano derecha. ¿De qué manera lo vamos a representar? Va a ser como una estrategia para poder identificar si las direcciones son correctas en un gráfico determinado. Profesor, mira, la palma. Los 4 deditos van a representar la dirección de las líneas de campo magnético. Y el pulgar va a representar la dirección del vector velocidad. Y siempre, acuérdate, siempre la línea que es el vector, mira, por ejemplo, acá le vamos a representar esta acá, F de la fuerza magnética. ¿Sí? La fuerza magnética siempre va a salir de la palma, va a salir. Entonces, ¿pero cuándo va a salir, profesor? Cuando la carga, esta carguita que está acá, esta carguita que es positiva. Ahorita es positivo. Entonces vamos a representarlo acá, campeón. Mira por acá. Mira, hijito mío. Profesor, acá tenemos lo siguiente, mira. Ahí tenemos lo siguiente, mira. Ahí tenemos lo siguiente. Ahí tenemos lo siguiente. Por acá tenemos lo siguiente. Y por acá también tenemos lo siguiente. Entonces, esos son que representan las líneas de campo a través del vector de inducción magnética. Profesor, acá tenemos. Y para el otro lado vamos a tener lo siguiente, mira, ve. Profesor, vamos a tener lo siguiente. Entonces, para este lado, ¿qué vamos a tener, campeón? Mira, ve. Profesor, vamos a tener lo siguiente. Entonces, esta es la regla de la palma de la mano derecha. Profesor, mira, ve. Entonces, ahí tenemos el vector velocidad. Por acá lo vamos a graficar, mira, ve. Profesor, ¿y cómo va a salir de la palma? Mira con el color rojito por acá, profesor. Tenemos lo siguiente. ¿Sabes qué? Sale pero de manera perpendicular. Mire, profesor, ahí tenemos la fuerza magnética y también va a haber otro. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo? Ahorita te voy a decir por qué, mira. El otro que va a ingresar. Porque va a tener el otro sentido. Mira, profesor. Esto va a ser cuando la fuerza magnética, y acá también va a ser cuando la fuerza magnética, profesor, cuando la fuerza magnética acá, cuando la carga es positiva. Acuérdate, cuando la carga es positiva, cuando la carga es negativa. Entonces, vamos a usar nuestro plumoncito para poder representar. Pero antes de pasar a esta partecita, vamos a analizar antes. ¿Y de qué manera vamos a hallar la fuerza magnética cuando tenemos una carga móvil, una carga en movimiento? Y cómo el campo le ejerce la fuerza magnética. Entonces, se va a dar una fuerza magnética cuando la carga está en movimiento. Pero ¿cómo? Se va a graficar de manera perpendicular, tanto para las líneas de campo magnético
como para el vector velocidad. ¿Y de qué manera lo vamos a representar, hijo mío? Mira por acá. Profesor tiene lo siguiente, mira. Profesor, ¿a qué es igual? Mira, profesor va a ser igual. La fuerza magnética va a ser igual a quién, campeón. Profesor, y antes de pasar eso, damos cuenta que las líneas de campo magnético y el vector velocidad se da un ángulo determinado, ¿sí? Va a determinar un ángulo. Entonces, eso también va a estar representado acá. ¿Qué decimos, profesor? ¿A qué es igual? Profesor, va a ser igual a quién. Vamos. Va a ser igual a quién. Mira, tenemos velocidad, tenemos la carga. Profesor, como la carga, hablamos de una magnitud, entonces tiene que estar entre barras. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? La velocidad. ¿Qué más? El vector. Y por el seno del ángulo que van a formar. ¿Sí? Entonces, de esa manera vas a hallar la fuerza magnética para una carga móvil en un campo magnético. ¿Sí? Ahora, profesor, tenemos también un campo magnético uniforme. Profesor, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Profesor, acá hay una notita muy importante. Vamos a analizar lo que es la fuerza magnética máxima y la fuerza magnética mínima. Profesor, ¿cuándo va a ser mínima? Acuérdate, cuando la carga tiene la misma dirección de las líneas de campo magnético. Si tiene la misma dirección, tiene la misma orientación, entonces no se va a necesitar no va a haber fuerza magnética. Entonces, si no hay fuerza magnética, entonces, ¿qué se va a presentar? Que la fuerza magnética va a ser igual a 0. Entonces, cuando la carga tiene la misma orientación de las líneas de campo magnético, la fuerza magnética va a ser 0. ¿Y por qué te das cuenta que ahí ya no va a haber impedimento, ¿no? La carga se va a mover en un MRU, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, constante, no va a haber impedimento. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a 0. Pero profesor, ¿cuándo es eso? También te das cuenta, va a estar relacionado con la función seno. Profesor, el ángulo, te das cuenta, profesor, y te vas a dar cuenta por qué 0. Mira, el ángulo va a ser 0 o también va a ser 180 grados. Profesor, en la función seno, la razón trigonométrica del 0, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto es? No tiene, y es 0. Del 180 al seno no tiene 0. Por eso, date cuenta, cuando el movimiento, el vector velocidad, tiene la misma dirección, orientación que las líneas de campo, profesor, no se va a dar la fuerza magnética, no va a presentar fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética va a ser mínima. ¿Y va a ser mínima cuando, profesor? Cuando tiene un ángulo 0, cuando θ, el ángulo que van a formar el vector velocidad con las líneas de campo magnético van a formar un ángulo igual a 0, entonces seno es igual ¿a cuánto? Seno de ambos ángulos es igual a 0. Tú reemplazas en esto, ¿a qué es igual? Profesor, entonces vamos a hacer que la fuerza magnética es igual a 0. Profesor, ¿y cuándo es máxima? ¿Cuándo es máxima? Profesor, ¿cuándo es máxima? Cuando ya el vector velocidad y las líneas de campo ya no tienen una misma dirección. Entonces, profesor, se va a presentar una fuerza magnética. Entonces, ¿cuándo va a ser máxima? Por ejemplo, acá está relacionado con la función seno. Profesor, la función seno, ¿cuándo es máxima? Cuando el ángulo es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Entonces, θ es igual a 90 grados. Profesor, si θ es igual a 90 grados, seno de 90, ¿cuánto es 1? Entonces, ¿cuál va a ser su fórmula, profesor? Va a ser la carga, pero la carga siempre entre valor absoluto, campeón. ¿Carga por quién, profesor? ¿Carga por quién? Por la velocidad, por el vector de campo magnético. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, profesor, vamos a estudiar, tenemos 4 ejemplitos, dice que la carga es negativa. Vamos a estudiar la regla de la palma de la mano derecha. Por eso ponemos acá, regla de la palma de la mano derecha. Regla
de la palma de la mano derecha. Mira, vamos acá a este lado. Mira, campeón, tú sabes muy bien, tenemos acá, vamos a ver, la carga es negativa, ¿sí? La carga es negativa y vemos, mira, el vector de inducción, el campo magnético de esta dirección es de color negro, el de verde representa lo que es el vector de velocidad y de la línea roja de color, esta línea de color rojo representa la fuerza magnética. Entonces vamos a usar lo que tenemos acá. Mira por acá, vamos a usar con este plumoncito rojo, mira por acá, vamos a usar lo siguiente, mira. Profesor, vamos a usar lo siguiente. Mira por acá. Profesor, esto de acá te va a indicar la cabecita y esto la colita, ¿sí? Mira, ve. Cuando es aspita, ¿qué significa? Que está entrando, ¿sí o no? Está entrando. ¿Pero quién está entrando, profesor? Está entrando, ¿qué? El vector velocidad. Profesor, esta es la palmita, mira. Este vector velocidad, el pulgar te indica vector velocidad y los 4 deditos te indican la dirección del campo magnético, ¿sí? Las líneas del campo magnético. Entonces, profesor, mira, ve. Profesor, ¿qué indica? Está entrando, mira, está entrando. Lo puedes usar de acuerdo a lo que te indica el gráfico. Puedes usarlo así, de esta manera, así, así. Siempre indicando que el pulgar te indica las líneas de campo magnético. ¿Sí? ¿La línea de qué? Las líneas del vector. ¿La línea de qué? Es el vector velocidad. Y los 4 dedos, líneas de campo magnético. Mira, está entrando, mira. Entonces, profesor, si está entrando, entonces, usted sabe muy bien, si está entrando, tú sabes muy bien que la fuerza magnética siempre va a salir de la palma. Profesor, va a salir, mira, va a salir. Pero ¿cuándo sale, profesor? Tiene este sentido. Esta es la cabecita, esta es la colita. ¿Cuándo va a salir, profesor? ¿Cuándo va a tener este sentido? Profesor, cuando la carga, ¿qué es? La carga es positiva. Pero, profesor, la carga es negativa. Entonces debe cambiar de sentido. Si cambia de sentido, entonces esta dirección de la fuerza magnética está mal. Entonces, esto no es la correcta, una aspa. Vamos al siguiente. Profesor, ahora vemos que el vector de campo que representa el campo magnético está entrando. Y acá el de verde tiene su dirección, el vector velocidad, y este es el vector de la fuerza magnética. Profesor, entonces ¿qué sentido va a tener? Va a tener así, ¿sí o no? Porque estos 4 deditos te indican la dirección de las líneas de campo magnético. ¿Y esto qué te indica? El vector velocidad. Mira, está entrando. Muy bien, mira, te dije, está entrando. El vector velocidad tiene este sentido. ¿Y qué más, profesor? Dice que el vector de la fuerza magnética está saliendo. Mira, está así, ve. Está saliendo. Pero, profesor, si está saliendo, entonces debe ser la carga, ¿qué debe ser? La carga debe ser positiva. Pero damos cuenta que la carga es negativa. Entonces, debe tener sentido contrario. ¿Sí? A la vez, esté saliendo, puede salir por acá o también, ¿sí? Puede estar así o puede estar acá también, ¿sí? Entonces, la segunda sección B es falsa. No tiene las direcciones correctas. Vamos a la siguiente. Profesor, ahora la fuerza magnética, mira, está en el circulito, dice que está entrando. Profesor, ahora dice, mira, tiene esta dirección, tiene ¿qué? El vector de inducción magnética o también el vector de las líneas de campo magnético. Y por acá tenemos, por ejemplo, el vector velocidad. Mira por acá, campeón, el vector velocidad. Ahí tenemos el vector velocidad. Profesor, ahora, mira, tiene esta manera, mira, está así, ¿sí o no? Está así. Ahora, mira, puedes hacerlo así, así depende de lo que te dé el gráfico. Está así, mira. Esto representa las líneas de campo magnético, mira, tiene sentido y el vector está para abajo. Profesor, pero dice que está entrando. Ah, entonces, profesor, si está entrando, entonces está así, ¿no? Entonces la cabecita está entrando, mira, ¿tiene? Está entrando. Si está entrando, ¿y qué significa? Pero tú sabes muy bien que debe salir, ¿sí o no? Pero debe salir ¿cuándo, profesor? Cuando la carga, ¿cuándo es? Es positiva, pero acá es negativa. Entonces, es correcto que esté entrando porque la carga es negativa. Entonces, date cuenta de esa parte. Sale cuando la carga es positiva, pero acá está entrando porque la carga es negativa. Entonces, esta sección C es la correcta. Vamos a seguir practicando, campeón. Vamos a la D. Profesor, la D, ¿qué nos dice? Mira, y acá nos dice que el vector de inducción magnética está entrando. Muy bien, está entrando, está así, mira.
está así. ¿Te das cuenta? Este es el pulgar que te indica la dirección del vector velocidad. Mira, la dirección del vector velocidad. Profesor, entonces, ¿qué nos indica esta dirección de la fuerza magnética? Ah, profesor, está saliendo, mira, está así, está saliendo. ¿Te das cuenta? Está saliendo. Pero si está saliendo, la carga debe ser positiva. Pero te das cuenta que el problema dice que la carga es negativa. Entonces, esta sección, esta dirección de la fuerza magnética es incorrecta. Debe estar así. Esta flechita está para acá, entonces es incorrecto. Entonces la respuesta es la sección C. ¿Sí? Ahora pasemos a una propiedad. En esta propiedad, campeón, en esta propiedad nos da un campo magnético uniforme, del cual vamos, dice acá, vemos X acá, representa el campo magnético, le vamos a poner en lo siguiente acá. Profesor, este B de acá, mira, ¿ve? Este Bcito de acá, profesor dice que está entrando. Profesor, si está entrando, tiene este sentido, ¿no? Tiene este sentido, muy bien. Y para eso se le va a graficar una carga por acá, una carguita. Esta carguita se la va a graficar dentro de este campo magnético uniforme. Por acá, ahí lo tenemos. Entonces, profesor, esa carga, dice, esa carguita va a estar en movimiento. Pero ¿de qué manera se lo va a orientar? Mira. De esta manera se lo va a orientar, mira. Se lo va a orientar su vector de esta manera, mira. Profesor, se lo va a orientar su vector de esta manera. Y nos damos cuenta que este vector velocidad con las líneas de campo magnético son perpendiculares. ¿Te das cuenta? Su movimiento son perpendiculares. Son perpendiculares, mira, ven. Son perpendiculares. Mira, profesor, mira. Profesor, eso está entrando, ¿sí o no? Está entrando, mira, está entrando. Está entrando, mira. Está entrando, mira. ¿Qué ángulo van a formar? ¿Y qué se forma ahí? ¿Qué movimiento se va a generar? Se va a generar un movimiento circular uniforme. Ese movimiento circular uniforme, ¿qué determina? Que la velocidad en todo su movimiento va a ser lo mismo, es constante. Entonces, profesor, eso nos va a ayudar a determinar si es constante. Entonces, profesor, el radio se va a generar un radio de igual longitud. ¿Y de qué manera lo vamos a determinar el radio? Ahorita te voy a representar cómo se va a describir ese movimiento. Por acá vamos a hacer lo siguiente. Profesor, su movimiento circular, un MCU. Profesor, movimiento circular. Miren por acá, profesor, un movimiento circular. Ahí lo tenemos por acá, profesor. Mira, cambió un movimiento circular. Mira, ahí vamos a tener. Mira por acá. Profesor, acá tenemos el esto. Profesor, por este lado vamos a tener lo siguiente. Mire por acá. Profesor, por acá vamos a tener lo siguiente. Mire. Ahí, ese es el movimiento que va de... Ese movimiento va a describir esta partícula, esta carguita. Sí, profesor, va a describir esta carguita. Y por acá vamos a tener lo siguiente. Entonces vemos un campo magnético entrante, ¿no? Vamos a hacer un campo magnético entrante. Profesor, ahora es lo siguiente. ¿Qué? Si es un movimiento circular, se va a describir que, profesor, va a haber un radio, ¿sí o no? Un radio. Ese radio tú sabes que es la... Entonces, esta manera... Entonces, cuando veas esos tipos de gráficos, se va a decir que el campo magnético, las líneas del campo magnético y el vector velocidad van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Y qué nos va a permitir? Que se va a generar un movimiento circular uniforme. Profesor, este de acá es determinado radio. Por acá te voy a poner el radio. Y por acá vamos a dar cuenta. Mira por acá. Por acá también la carguita se va a mover. Mira, por acá también la carguita se va a mover.
Por acá la carguita se va a mover. Y siempre, ¿te das cuenta? Y siempre el vector velocidad va a ser tangente al movimiento. Tangente es el movimiento circular. Por eso dice que la vez se realiza un enver. Mira por acá. Tenemos el vector. Mira. Por acá también vamos a tener el vector que es tangente. Y por acá también vamos a tener el otro vector. Sí, jóvenes, por acá vamos a tener el otro vector. Miren, tenemos lo siguiente, ¿no? Sí, tenemos lo siguiente. Entonces, por acá vamos a tener lo siguiente. Ahí lo tenemos. Mira por acá. Profesor, acá tenemos su vector velocidad y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo se va a determinar ese radio, profesor? De esta manera. Tenemos, y es una mnemotecnia bien. Entonces, esa. ¿Y cómo se va a determinar su radio, profesor? De esta manera, campeón. Mira, a ver. Profesor, es lo siguiente, mira. ¿Qué nos dice? Profesor, se determina de esta manera. El radio va a ser igual a quién, profesor. Va a ser igual a quién. Profesor, va a ser igual a lo siguiente, mira. Por acá va a ser igual a lo siguiente. Profesor, va a ser igual a quién. A la masa, mira por acá, la masa por la velocidad. ¿Por qué, profesor? Entre la carga de la partícula. ¿Por qué? Por el vector de inducción magnética. Profesor, pero es una longitud. Entonces, ¿en qué unidades va a estar determinada, profesor? Va a estar determinada en metros. Mira, mi vecina quiere un besito. ¿Y qué es mi vecina? Rebeca, Romina. ¿Te das cuenta? De esa manera tú lo puedes recordar. ¿Sí? Tú lo puedes recordar. Entonces, pasemos al siguiente caso. Ya, a otra regla de la mano. ¿De qué manera, profesor? Cuando ahora ya vamos a hacer el estudio de la fuerza magnética con respecto a un conductor rectilíneo. ¿De qué manera actúan? Tú sabes muy bien cuándo se va a aplicar una fuerza magnética. Cuando las cargas están en movimiento. Y tú sabes muy bien que en un conductor las cargas están en movimiento. Entonces va a haber fuerza magnética. ¿Y de qué manera? De manera perpendicular. Con respecto a las líneas de campo magnético y también con respecto al conductor. Y el conductor y con las líneas de campo van a formar un ángulo determinado por acá. Mira, a ver, profesor, va a haber un ángulo determinado. Ahí lo tenemos y vamos a poner el angulito, mira, con color verdecito. Profesor, y vamos a ver de qué manera tú puedes determinar sus orientaciones. Por ejemplo, acá vamos a tener el vector. Tú sabes que si hablamos de un conductor, presenta intensidad de corriente eléctrica. Acá tenemos su dirección. El I. Profesor, ¿qué más? Profesor, nos falta graficar la fuerza magnética. Nos falta graficar la fuerza magnética. Tú sabes que si hay movimiento de carga, la carga está en movimiento, entonces se va a presentar, las líneas de campo van a ejercer una fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza magnética. Mira por acá, profesor, es perpendicular. Le damos por acá, es perpendicular. Mira, con respecto a esto, profesor, mira, vamos por acá, o si no, también su angulito en esta parte de acá, mira, te vas a dar cuenta, profesor, como estamos en el vector acá, lo vamos a verificar por acá. Mira, por acá va a ser lo siguiente, mira, su angulito por acá, acá va a estar el angulito, mira. Profesor, ahí lo tiene lo siguiente y acá va a estar su angulito. ¿Te das cuenta? Su angulito. Profesor, ahora vamos a graficar la línea campo. Mira por acá, profesor, siempre es perpendicular. Mira, ahí está. Profesor, esto se llama la fuerza magnética. Ahí está. Profe, ¿es perpendicular con respecto a quién? Profe, y con respecto al otro. Mira por acá, te voy a hacer. Profe, ¿con respecto a quién? Mira acá, sobre la línea de esto. Y con respecto al otro lado. Con respecto al vector, ¿de quién? De la. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Profesor, ¿y qué manera van a estar representadas? Mira por acá. Acá tenemos la palmita, también los deditos van
va a estar representado por la dirección de las líneas de campo magnético. Ahí lo tenemos por acá y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Mira, vamos a hacer una misma proporción. Acá, mira. Ahí lo tenemos. Profesor, ¿y el pulgar a quién va a representar? ¿Qué dirección va a tomar? Ah, profesor, va a representar la dirección de la intensidad de corriente eléctrica que está presente en el conductor eléctrico. Y por acá, mira, tenemos la intensidad. Por acá tenemos la intensidad. Vamos a hacerlo bien bonito para que tú lo veas. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo va a estar representado, profesor, la fuerza magnética? Ah, siempre de manera perpendicular. De manera perpendicular. Ahí tenemos. Profesor, esta es tu fuerza magnética. Por acá es tu vector de inducción magnética. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos como de qué manera vas a usar la palma para cuando la fuerza magnética, el campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Ejerce una fuerza, ¿por qué, profesor? Porque el conductor rectilíneo presenta cargas en movimiento. Entonces, cuando hay cargas en movimiento, entonces se va a presentar, el campo va a ejercer una fuerza magnética sobre ese conductor o sobre una carga móvil. Profesor, ¿y cómo lo vas a representar su fuerza magnética? De esta manera, mira. Profesor, lo vamos a representar de esta manera. Mira, y por acá te va a hacer una flechita, mira. Lo vamos a representar de esa manera. ¿A qué se va, profesor? Mira por acá. La fuerza magnética va a ser igual a ¿qué? Profesor, esto es reconocido, mira, la P. Usted va a decir la P, profe, ¿por qué la P? ¿Qué más? La I de intensidad. ¿Qué más, profesor? La longitud. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, ¿qué más? Ah, profesor, la longitud. ¿Longitud de quién, profesor? La longitud de quién? Del conductor. ¿Qué más? Por el seno. Por el seno. ¿El seno de qué? Del ángulo que forma ¿qué? Las líneas de campo magnético con el vector de intensidad de corriente eléctrica. ¿Seno de quién? Seno del ángulo. Profesor, pero ahí dice Pilsen, lo puedes recordar como Pilsen. Pero acá, tú sabes que acá es el vector. Entonces, de esta manera lo puedes, profesor, lo puedo recordar como Pilsen, ¿no? Pero tú sabes que este B es el vector, ¿de qué? Vector de intensidad de campo. Por acá le ponemos su vectorcito, ahí está. Entonces, de esta manera, jóvenes, se da la parte de conceptos básicos para poder afrontar los problemas relacionados a fuerza magnética. Muchas gracias por su colaboración, por llevar una clase amena con la finalidad de contribuir a tu aprendizaje. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje, campeón.